Te voy a contar una anécdota. Mi primer mesa estaba que me temblaban las rodillas y los nudillos porque mis tres jugadores eran mis tres grandes máster que me enseñaron a narrar. Entonces, eso es como la crema innata de mis jugadores de rol como jugadores y yo soy el novato que les va a narrar. Qué divertido. Pero fue muy entretenido. Esa historia todavía la tengo, se quedó escrita porque digamos que en alguna época con estos amigos hicimos la tarea de intentar hacer como una escuela de rol, ¿sí? Y yo fui el conejillo de Indias, entonces me enseñaron cómo crear la historia, cómo crear malos, cómo crear personajes, cómo crear los NPJs, que son los No Player Characters. Todo eso se creó ahí, se creó la historia y cuando ya mi tutor me dijo, Juancho, me dijo, ya está lista, ya solo tienes que narrarlo. Entonces, el sábado la narramos, ¿sí? Y me trae a mis otros dos masters, que cada uno, pues, Juancho era muy bueno con temas de suspenso, Lina, que es otra amiga también, muy buena narradora de vampiro, a ella le debo todo lo que sea de vampiro, y el otro también era muy bueno con juegos más suaves y con juegos más desconocidos. Entonces fue como, uy, marica, me sentí así de chiquito, pero ya después uno coge confianza y cuando se divirtieron y cuando todo eso es como, bien, uy, la saqué, muy bien. Pero es muy interesante eso. Yo quería preguntar, pues, aparte de que esa fue su primera experiencia y fue con entidades muy superiores en cuanto a experiencia, ¿qué sería lo que, o sea, aparte de lo que ellos le explicaron a usted para que pasara su primera vez como director, qué sería lo que usted le diría a esos nuevos jugadores o a esos nuevos masters y qué agregaría desde su experiencia personal para que fueran precisamente masters experimentados o jugadores experimentados? Me refería que si, aparte de la experiencia que usted recibió de sus masters, por así ponerlo, usted qué experiencia adicional le diría con forma de tip a esos nuevos jugadores o a esos nuevos masters que quieren empezar a dirigir o a jugar juegos de rol. Mira, Colmillo, creo que los hemos dicho durante toda la entrevista, es primero, céntrense en la narrativa. Segundo, no dejen nunca a un jugador perdido. O sea, sean muy observadores en cómo están sus jugadores, en si alguno está perdido, en si alguno está cansado, si alguno no entiende, en si alguno no está metido dentro de la historia, ¿sí? Léanse muchos libros narrativos. Yo recomiendo, pues a mí me encanta mucho la narrativa de Anne Rice, la narrativa de Tolkien, la narrativa de Sir Arthur Conan Doyle, aunque es muy repetitivo, pero sirve para ciertas historias. Para mí son como el top de mis narradores y a quien les copio la forma de narrar, ¿sí? Porque cuando tú lees un libro de ellos, realmente te metes, ¿sí? Creo que me he leído toda la saga de Anne Rice, de Sir Arthur Conan Doyle me dio como dos o tres nomás, pero muy chéveres. Entonces, de Tolkien, pues ya destumbré al comienzo, creo que me los leí todos, la trilogía El Hobbit del Silmarillion, que es un ladrillo de libros, sobre todo al comienzo, pero si logran pasar todos los ladrillos de los nombres de las familias, es muy entretenido. Entonces, ellos te dicen exactamente qué debes hacer. Ahora, tienes que también entender a qué mundo vas a entrar. ¿Sí? Si es un mundo fantástico, entonces es una narración soft, es una narración donde todos vamos a ser amigos, donde chévere, como el estilo Calabozos y Dragones. Pero si vas a entrar a un mundo como Vampiro, por ejemplo, es un mundo de intrigas, es un mundo de poder, es un mundo donde cualquiera te da una puñalada en la espalda, es muy diferente la narrativa, es muy diferente lo que les tienes que contar a los jugadores y con qué ponerles cuidado. ¿Sí? Ahora, si vas a entrar a un mundo tan peligroso como el de Shadowrun, ahí sí Shadowrun es el juego que te enseña a cuidar tu personaje. Y siempre lo he dicho así. Porque en Shadowrun, inclusive cuando yo como máster no quiero matar personajes, el dado los mata. ¿Sí? Entonces, cualquier escena puede generar en un peligro mayor para tu personaje y lo puedes matar. Y es una hoja de vida que te toma mucho tiempo armar para que pierdas el personaje en la primera sesión. Entonces, o aprendes a cuidar tu personaje o aprendes a cuidar el personaje. Ese es el juego para eso. ¿Sí? Para mí, dentro de la escala de los juegos, siempre empieza con un juego como Calabozos y Dragones, Pathfinder, bueno, alguno de esos, que es muy suave, muy love para los jugadores. Ya cuando tu jugador sientes que está siendo repetitivo, está haciendo muy buenos personajes en ese mundo, llévalo al siguiente nivel. Para mí es un mundo oscuro. Mándalo a un vampiro, a un hombre lobo. Un mago es más complejo mentalmente, pero podría ser, o inclusive un cazador, ¿sí? Eso sería como el segundo paso de esto, ya cuando él entienda todas esas intrigas, todas esas cosas, ¿sí?
inclusive un juego basado en la saga de Juego de Tronos es muy bueno para intrigas. Si no lo han jugado, se los recomiendo, es genial para intrigas. Y después pasa a los mundos como el de Shadowrun, se me olvida el otro nombre que es competencia de él, que es el mismo mundo, pero se me olvidó el nombre, que te enseña a cuidar el personaje. Y ya después de eso, si siguen todos los de suspenso, Cthulhu, Cult, Nephilim, que ya son de high level, porque es donde tú ya tienes que aprender cómo te diviertes, cómo mantienes las intrigas y cómo cuidas tu personaje. Porque en esos mundos, si no haces esas tres cosas, tú no te vas a divertir como jugador. Entonces, para mí es como eso. No se afanen, no empiecen por juegos muy, muy complicados, ¿sí? Mi consejo cuando un jugador está empezando como jugador es el colmillo. Ármate un personaje que sea muy parecido a ti. Entonces, no sé, yo soy ingeniero de sistemas, entonces me armo un ingeniero de sistemas que sí, tiene par hobbies de los que yo tengo, entonces muy parecido a mí para que yo entienda el mundo. Ya en la siguiente sesión digo, bueno, listo, ya aprendiste cómo es el mundo, ahora sí, invéntate el personaje que quieras y aprende a explorar. Entonces, digamos que eso para mí es como el proceso que tú debes llevar empezando como jugador, como máster. Empieza por leer. Máster que no lea, no estás hecho para eso. Tienes que leer mucho, empezando por los manuales, que son libros de 300 páginas mínimo. Bueno, mentiras, creo que el de Vampiro es el único pequeño que tiene como 100 no más. Pero igual, ¿sí? Son libros muy grandes, muy gordos, que tienes que leértelos sí o sí, al menos para entender a qué mundo los vas a llevar. Si no tienes la creatividad de crear una historia, trae una ya de las que están escritas. En internet encuentras de todos los juegos, de todos los colores, de todos los sabores, ¿sí? Historias pequeñas. Si no sabes cómo es la narrativa, no importa, escríbete un guión de cómo va a ser la casa, dibújalo si eres bueno dibujando. Yo soy pésimo dibujando, entonces conmigo nunca van a tener un dibujo, pero soy muy bueno narrando y explicando las cosas. Entonces, eso es lo que uno tiene que ver y hacer la introspectiva uno como máster. Soy bueno dibujando, perfecto, hago los mapas con tiempo y se los traigo, se los coloco sin problema, ¿sí? No soy bueno dibujando, o los busco en internet o uso la palabra, que lo que más me gusta es a donde yo siempre le digo a todos los másters que tienen que llegar a utilizar solo la palabra. Pero yo sé que es un proceso, que no es fácil y que tienen que empezar por alguna forma. Entonces, úsenlo así y traten de un juego que a ustedes les guste, pero que sea muy sencillo, que no sea tan complejo en la narrativa, que ojalá sea un juego en la época contemporánea o en una época que ustedes conozcan, ¿sí? Porque no es lo mismo narrar vampiro en época normal que irse a edad oscura o irse a una edad victoriana, donde además del juego tienes que saber cómo se vestían, sus costumbres. Entonces, no se compliquen con todo eso, háganlo suave. Calabozos es un gran juego para iniciar con historias básicas, historias pequeñas. Calabozos es un mundo que si te ves la primera película, Señor de los Anillos, ya entiendes el mundo. Solo tienes que dedicarle 2 horas a entender ese mundo y ya, eso es todo. Entonces, empecemos por ahí, ¿sí? Que es la mejor forma de llevarlo. Y no te asustes, finalmente recuerda, tus jugadores no saben cómo es la historia, tú sí. Así que si le embarras, ellos nunca se van a dar cuenta. Tranquilo. ¿Listo? Eso es como mi mayor consejo para los másteres, que nunca olviden la regla, la única regla que deben seguir en rol, que no hay reglas, que todo es una guía. Bueno, Chris, una pregunta. Hablando ahora de reglas, ya que te metes con reglas y esas cositas, dentro de Dungeons, ¿cuál es la regla que más te cuesta o que más difícil es de aplicar con los jugadores o que la entiendan o que lo apliquen? Porque sabemos que es uno de los juegos más sencillos, pero también sabemos que Dungeons tiene reglas hasta para respirar. Entonces, ¿cuál dirías tú que es la como más complicada? Pues, Sir Mansa, es algo difícil de responderte porque tendríamos que irnos a cada edición, ¿sí? Por ejemplo, si vamos, bueno, la primera edición no la voy a tocar porque fue muy novata y tiene muchos huecos en la historia. Vamos a empezar por la segunda, que se llama Advanced Dungeons and Dragons. Y si ustedes recuerdan, si la han jugado, si no la han jugado, hay una cosa que se llama el taco, ¿sí? El taco es la capacidad, la posibilidad que tú tienes de pegarle una armadura a la armadura más fuerte del juego. Y explicar eso, sin más, mira, no lo voy a hacer en este momento porque creo que ni siquiera me acuerdo cómo es. Hace mucho que no juego esa versión del juego.
y es complejo. ¿Listo? Entonces, digamos que esa parte para esa edición es complicada de explicar, ¿sí? Sin contar con que cuántos slots tienes de armas y cuántos, bueno, en fin. Pero digamos que esa parte del taco es compleja porque además es matemática, entonces es como complejo la sumatoria, sobre todo para personas que no tienen esa mentalidad matemática. Ese es un hueso duro de roer. Sí, Ese taco. pero jugando se entiende y desde que tú la tengas clara, tú la puedes resolver y es lo más importante. Por eso hay que leerse los libros de reglas, para que tú como máster no improvises una regla o que el jugador no se dé cuenta que tú no sabes una regla, porque eso sí es complicado y empiezan a montártela. Entonces, no lo hagas porque pierdes el control de la mesa.